Perfecto. Bueno, compañeros, nosotros venimos el día de hoy. Carlos Andrés Guerrero, mi compañero, él es el coordinador de la básica primaria y pues quien les saluda, Carolina Echeverri Bedoya, rectora de la institución educativa Combia. Venimos a compartirles un poco como de la estructura o de los documentos de referencia que tenemos nosotros en cuenta desde la mirada curricular, tanto desde la mirada prescrita, que es lo que ustedes nos han venido comentando en las últimas sesiones, porque en Colombia también hay unos documentos que orientan desde lo prescrito, pero también desde la construcción propia y el cómo podemos en Colombia, desde eso prescrito, llegar desde cada territorio a tener también como el respeto y unas particularidades. Un saludo al compañero Ramiro, que ya está ahí también conectadito, está saludando. Bueno, entonces, vamos entonces a dividir como esta charla, en primero presentarles a ustedes como a grosso modo cuáles son esos documentos de referencia que nos tiene el Ministerio de Educación Nacional desde lo prescrito, y luego Carlos Andrés pues les va como a contar y a mostrar internamente en Combia cómo tenemos estructurada esa malla curricular, obviamente teniendo en cuenta esos referentes de calidad. Y les va a mostrar entonces, como para darles un ejemplo, uno de los proyectos pedagógicos transversales de aula, para que miremos como en la práctica cómo toda esa información pues finalmente se lleva directamente como tal a las aulas de clase. Bueno, voy entonces a compartirles acá un documento. 6. Ella, Ramiro, Margarita, que está grabando. Voy a cerrar un momento la cámara como para que vean el documento, porque me preocupa el internet acá donde estoy, está como fallando, entonces para que de pronto nos funcione. Quiero que me digan cuando presente. Me dicen si están viendo en la pantalla el documento. Ya se empezó a ver, sí, señor. ¿Listo? Sí, se está viendo muy bien. Bueno, Sí, entonces voy a contarles que desde el Ministerio de Educación Nacional, igual que en Argentina, nosotros tenemos unos documentos orientadores, unos referentes de calidad que permiten llegar desde lo macro a cada una de las instituciones educativas, teniendo en cuenta las particularidades. ¿Qué referentes de calidad existen, compañeras y compañeros, en Colombia? Nosotros tenemos unos lineamientos curriculares, tenemos unas orientaciones pedagógicas, unos estándares básicos de competencia, unos derechos básicos de aprendizaje, unas mallas de aprendizaje, unas matrices de referencia y unos referentes técnicos para la educación inicial, es decir, para los chiquilines que están en jardín, prejardín y transiciones, que es lo que corresponde en Colombia como a la educación inicial. Voy entonces a tratar como a grosso modo de irles explicando cada uno. ¿Qué son esos lineamientos curriculares? Los lineamientos son como las líneas gruesas, como el estado del arte, ¿no? Es el documento que nos explica desde cada una de las áreas el por qué debemos enseñar o por qué los estudiantes deben tener conocimientos en esa área específica del saber. Es decir, básicamente es como el estado del arte o la mirada filosófica de por qué debemos enseñar un saber particular. Existen en Colombia lineamientos para ciencias naturales, para ciencias sociales, para artística, para ética, para educación física, para inglés, para castellano, para matemáticas y para la educación inicial. Voy a mostrarles aquí a la carrerita. Me dicen si están viendo este nuevo documento. Sí. Bueno, este sería, por ejemplo, para darles un ejemplo claro, estos serían los lineamientos como tal del área de ciencias sociales. Entonces, ¿de qué me habla, por ejemplo, este lineamiento? Me va a explicar cómo se ha construido históricamente esa enseñanza de las ciencias sociales y por qué es importante enseñarlo. ¿Cómo deben ajustarse a un currículo? Me va a explicar como las generalidades de esa área, ¿no? Entonces, tal y como les decía, es como si fuese un proyecto de investigación
y me estuviesen mostrando aquí el estado del arte en Colombia, de cómo se encuentra la educación en esa área del conocimiento y su importancia de por qué impartirlo. Básicamente sería como eso. Entonces, como les decía, me hablan desde un histórico, me hablan de qué estructura debe tener, me habla de que existe un diseño curricular o que debe existir un diseño curricular. O sea, como les decía, es como tal, como todo el estado del arte que enmarca la importancia de esa área del conocimiento. Después de eso, encontramos los estándares básicos de competencia. Estos estándares básicos de competencia obviamente se basan en los lineamientos, en ese estado del arte y en esa explicación filosófica de por qué es importante esa área del saber, pero lo que hace este estándar es llevarlo a lo conciso, a lo preciso. Entonces, estos estándares ya están construidos para los grados y me permiten entonces ver como los criterios, los desempeños concretos y exactos que debe aprender pues cada uno de los estudiantes desde cada área de estas del conocimiento. Quiere decir que es como que el estándar me permite establecer un nivel básico en la calidad de la educación. Este es muy, muy importante. Yo creería que de los lineamientos de los documentos orientadores desde el ministerio, creería que el de los estándares tal vez, si no es el más importante, es uno de los más importantes. Entonces, voy a presentarles aquí a la carrerita un videito muy corto como para que entiendan y amplíen un poco más de cómo están estructurados estos estándares. Me dicen si hay... Permítanme que termine este comercial. Listo. Ahí están viendo y escuchando. Sí. Señora. Claro. Carolina, creo se ve el video, pero está sin audio. Ah, claro. Dime. Ramiro, repíteme. No sé si solo yo, no sé si soy solo yo, pero no se está escuchando el audio del video. El audio del video. Ay, carambas. ¿Y si ponemos el audio desde el tuyo? O sea, yo lo pongo acá y tú pones el micrófono acá y lo ponemos acá. O sea, conéctate acá desde el celular y el audio lo proyectamos desde ahí. ¿Sí me entiendes? Abrimos tu micrófono acá. Voy a tratar de proyectar yo y que Carlos amplifique el audio. A ver si de pronto con eso lo logramos. Ramiro, nos dices si escuchas. ¿Cómo saber si los aprendizajes que logran nuestros estudiantes cumplen con las expectativas de calidad? Los estándares básicos de competencias son uno de los parámetros para lo que todo niño... Ramiro, ¿están escuchando? Sí, ahora sí. Va, nosotros. Niña y joven debe saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado en su paso por el sistema educativo. Este documento expresa lo que se espera que todos los estudiantes aprendan a lo largo de su paso por la educación básica y media, especificando el nivel de calidad que se aspira a alcanzar por grupos de grados, primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno y décimo a décimo. ¿Cómo es la estructura de los EBC? En competencia. En lenguaje encontramos 5 factores: producción textual, comprensión e interpretación textual, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, literatura, ética de la comunicación,
Además, se tienen enunciados identificadores y subprocesos. En inglés, los estándares tienen en cuenta el marco común europeo de referencia y se definen desde la competencia comunicativa. Incluyen un estándar general y un grupo de estándares específicos que corresponden a habilidades de comprensión y producción. En matemáticas, la estructura se basa en las competencias asociadas con los 5 tipos de pensamiento matemático: numérico, espacial, aleatorio, relacional. Estándar pone el énfasis en uno o dos de los procesos generales de la actividad matemática: hablar y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar, formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. En ciencias naturales y ciencias sociales, los estándares unen los procesos de indagación. La estructura presenta el estándar que se debe alcanzar por grupo de grados. Las acciones concretas de pensamiento y producción. Y las subdivisiones o ejes articuladores para las acciones concretas de pensamiento y de producción. Las competencias ciudadanas hacen posible que los estudiantes, como ciudadanos, actúen de manera constructiva en una sociedad democrática. Se organizan en 3 grandes grupos que se relacionan entre sí: convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Cada grupo presenta un gran estándar general y estándares específicos que a través de ellos comunican el tipo de competencias ciudadanas al que hace alusión. Conocimientos, competencias comunicativas, competencias cognitivas, competencias emocionales y competencias integradoras. Podemos hacer uso pedagógico de los EBC a través de la definición de los niveles de calidad de la educación a los que tienen derecho los estudiantes. A partir de aquí, podemos formular programas y proyectos, producir o adoptar técnicas e instrumentos, diseñar planes de acción curricular y establecer estrategias para mejorar los resultados en la evaluación. Si los estándares básicos de competencias llegan al aula, seguiremos construyendo la ruta hacia la excelencia educativa. Bueno, voy a mostrarles entonces aquí a la carrerita como para ampliarles allí de pronto un poquito si quedaron dudas. Existen estándares para cada una o documentos de estándares para cada una de las áreas del conocimiento y cada uno de estos se agrupa o tiene unos factores teniendo en cuenta esa área del saber. Entonces, por ejemplo, para ciencias sociales se tienen unos ejes articuladores que son las relaciones con la historia y la cultura, las relaciones espaciales ambientales, las relaciones ético-políticas e incluso involucran como los compromisos personales desde el ser y cómo ser un científico social, ¿no? Y los encontramos agrupados por grados. Entonces vamos a encontrar los primeritos, como nos decían ahora en el video, mírenlo acá, de primero a tercero. Me van a decir entonces, al finalizar ese grado tercero, yo debo de hacer qué o qué competencias debo de ser competente para qué, ¿no? Y desde cada uno de esos ejes articuladores me explican o desde cada uno de esos factores, pues discriminadas cada una de esas competencias. Entonces voy a encontrar, en el caso, por ejemplo, de ciencias sociales, los voy a encontrar, como les dije ahorita, desde relaciones con la historia y con la cultura, lo voy a encontrar desde las relaciones espaciales ambientales, desde lo ético-político, desde mis compromisos personales y sociales y desde mi rol como un científico social. Y para cada una de las áreas del conocimiento, compañeros, pues existen como unos factores diferentes. ¿En dónde encontramos estándares? Vamos a encontrarlos para ciencias naturales, para ciencias sociales, para lengua extranjera, que en el caso concreto de Colombia se maneja en inglés, lo encontramos en lengua castellana y para matemáticas.
encontramos también otro documento que se llama Orientaciones Pedagógicas. Esas orientaciones pedagógicas son como unas sugerencias o unas rutas didácticas con ejemplos y actividades concretas que le regala el ministerio a los docentes para que tengan ideas para impartir su clase. Entonces, dan una competencia o un estándar específico y para el alcance de ese estándar o esa competencia nos entregan como toda una guía metodológica y didáctica de cómo puedo hacer en el aula y qué actividades concretas realizar con ejemplos y demás, de manera que al maestro se le pueda facilitar. No existen orientaciones pedagógicas para todos los estándares, o sea, lo que hace el ministerio es como darnos unos ejemplos concretos de cómo articularlo de manera que sea como más sencillo de digerir para el maestro el entender cómo llevar esos estándares al aula. Entonces son como sugerencias, es como una cartilla de guías con ejemplos y actividades. Existen orientaciones pedagógicas para matemáticas, para castellano, para ciencias naturales y para ciencias sociales. Como son tantos documentos, yo quería como mostrarles los estándares y en los demás solo voy a ir como pasando explicando. Tenemos entonces también orientaciones pedagógicas para tecnología, filosofía, competencias ciudadanas, educación vial, hay para educación física, o sea, existen como esas guías con ejemplos para maestros de muchas áreas, de diferentes áreas del saber. Tenemos también los DBA. Esos DBA... ¿Puedo interrumpirte porque se me va a ir la idea al final? Porque decíamos sí, claro, al final, pero me parece que es tanto, es muy interesante y a mí me parece importante ir viendo por partes, no sé si corresponde, pero bueno, porque esto que estás vos mostrando serían objetivos, bueno, no sé si yo llamo objetivos, estándares, objetivos, conductas de última, que el alumno tiene que lograr en un periodo determinado de tiempo. Ese sería un estándar. ¿En qué tiempo? Suponte a fin de año, a mitad de año, o sea, está... bueno. Recuerda, Anita, que están diseñadas para 2 grados. Perdón, están diseñadas por niveles que incluyen diferentes grados. Entonces, por ejemplo, estas primeras van de primero a tercero. Las otras van para cuarto y quinto. Las otras irían para sextos y séptimos. La otra va para octavo y noveno. Y las últimas para 10º y 11. Entonces, estos estándares de primero a tercero, como tú dices, son unas competencias que el niño debe alcanzar entre primero y tercero. Pero recuerda que si no lo alcanza, Anita, si no lo alcanza, entre el primero y el tercero, lo que se hace es hacer flexibilización del currículo y adaptaciones desde el mismo maestro y desde la misma aula, teniendo en cuenta que todos los estudiantes pues van a un ritmo diferente, ¿no? Bien. Y como las competencias están de primero a tercero, no es que el maestro tenga que darlas todas en primero, o sea, lo que se hace precisamente es como repartir, para que me entiendas, de una manera práctica en el aula y que para el niño sea sencillo repartirlo entre ese primero, ese segundo y ese tercer grado, ¿no? Y efectivamente no implica que en el primero, en el segundo o en el tercero no se pueda, por decirlo así, suena feo, pero perder el año, ¿no? Hacer una repitencia escolar. Pero sí está claro desde el ministerio que en el grado tercero el niño debería ser competente y para eso nos dan estos indicadores, que es lo que permite que el maestro verifique si el niño está habilitado para acceder a ese siguiente momento, que sería entonces estas de acá, que ya serían los estándares para el cuarto y el grado quinto, que si uno los revisa están conectados, ¿no? Bien, pero sigo con la pregunta. Entonces, si no logra los estándares y los indicadores, tiene que repetir. Se queda en el grado. Se quedaría en el grado tercero, exactamente. Tercero, sin decir que no puede haber una reprobación en el grado primero o en el grado segundo. Te voy a dar un ejemplo más sencillo
desde la mirada, ejemplo, de lengua castellana. Si necesitamos que el estudiante para adquirir el resto de estándares necesite de tener una habilidad mínima lectoescritora, pensémoslo por dar un ejemplo, y el niño finaliza ese año y no tiene esa posibilidad, pues difícilmente va a poder seguir avanzando dentro de su proceso, como para que me entiendas con un ejemplo concreto. Pero podría ocurrir que encontremos un colegio en Colombia o en el mismo territorio en donde no hagan cortes de pérdida o repitencia escolar en el grado primero y segundo, y solo hagan verificación en el grado tercero. Bien. Pero el proceso de evaluación también tenemos autonomía escolar. Entonces eso lo define cada institución educativa teniendo en cuenta su construcción colectiva, siempre y cuando tengamos en cuenta estos referentes de calidad. Sí, o sea, no podría ser que nos inventemos otros estándares, o sea, debemos trabajar con esto, pero tenemos libertad de la manera en la que evaluamos y cómo llevamos los estándares al currículo particular de la institución. No sé si ahí de pronto podremos aterrizar un poquito. Voy a avanzar, entonces voy a continuar con el otro, que son los derechos básicos de aprendizaje. Ocurrió que precisamente eso que tú me estás preguntando, los estándares son demasiados, así agrupen grados, ejemplo, primero, segundo y tercero, eran demasiados los estándares o son demasiados los estándares. Entonces el Ministerio de Educación Nacional sacó este documento que se llama DBA o Derechos Básicos de Aprendizaje, que precisamente nos entrega los mínimos a alcanzar. Entonces, ¿qué hizo el ministerio? Sacó de sus estándares cuál era lo que no se podía obviar. Entonces, en los derechos básicos de aprendizaje es como tener un resumen de los estándares en donde nos dicen, señores instituciones educativas, de los estándares, si usted no da esto y esto, pero estos derechos mínimos, usted sí o sí debe de impartirlos en el aula. Entonces fue como generar un resumen de esos estándares y convertirlos en unos mínimos. Esos mínimos han salido en dos momentos, Anita y el resto de compañeras. Salieron primero los DBA, que tenían el nombre de DBA número 1, que salieron para los maestros, de manera que los maestros supieran cuáles eran, como ya lo dije, los mínimos a alcanzar por sus estudiantes en el aula. Y luego salieron los DBA2, que salieron para los padres de familia, de manera que el padre de familia supiese y pudiera hacer una veeduría de cuáles son los mínimos que el maestro en el aula debe estar impartiendo a sus hijos. Entonces han salido como dos documentos de derechos básicos de aprendizaje. Cuando finalicemos, yo les voy a compartir esta presentación y en cada uno de los referentes de calidad, como pueden ver, hay un video. Entonces, eso les va a permitir como meterse a cada uno y está la explicación muchísimo más ampliada. O si nos da tiempo al final y están interesados en ver alguno, pues lo proyectamos, pero me preocupa pues que estamos como con dificultades en el audio. Después de los derechos básicos de aprendizaje, nos vamos a encontrar con las mallas de aprendizaje. Bueno, hay derechos de aprendizaje pues también en todas las áreas, ¿no? Esas mallas de aprendizaje fueron así como las orientaciones pedagógicas nos dieron como unas guías didácticas con ejemplos y actividades para que el maestro pudiera planear su clase como más enfocado y más centrado en lo que tenía que hacer. Las mallas de aprendizaje surgieron también como un recurso para que el maestro supiera cómo era que tenía que utilizar esos DBA y cómo era que esos DBA se debían de insertar como tal en la malla curricular. Entonces es más como una guía metodológica, digámoslo así, desde la mirada curricular. Es cómo utilizo los DBA dentro de mi currículo escolar. Entonces está también como toda la explicación, no está para todos los DBA, porque lo que hace el ministerio es dar unos ejemplos y la idea es que con esos ejemplos, pues, cada institución educativa y su grupo de maestros se reúna a hacer revisión, primero de todos estos referentes de calidad,
Segundo, hacer revisión de su currículo. Y tercero, a cómo incluir todas estas orientaciones dentro de ese currículo. Que como les comentaba en el ejemplo de Combia, yo me encuentro hace 8 años en la institución educativa cuando llego como rectora, que ni siquiera existía un currículo, simplemente había un listado de unas temáticas por área. Entonces, uno abría lo que suponía que era el currículo, ejemplo, de ciencias sociales. Entonces, tú encontrabas que los niños entonces en primero iban a ver el planeta y que iban a ver el sol y que iban a ver mi tierra. O sea, una cantidad de temas y ya, no existía nada articulado. Entonces, lo que hemos hecho en estos años en la institución es articular todos los referentes de calidad de manera que cuando la malla curricular de Combia se abra, pues estén incluidos absolutamente todos los referentes de calidad del ministerio, apropiados obviamente al contexto. Después de las mallas de aprendizaje, que como pueden ver hay pocas, como les decía, hay solo unos ejemplos, entonces solo hay mallas para lenguaje y eso que solo en primaria, para matemáticas solo en primaria y para ciencias en primaria. Pero viendo los ejemplos de primaria uno puede mirar cómo se utilizan para básica secundaria. Y por último encontramos entonces las matrices de referencia. Estas matrices de referencia, lo que me está diciendo el ministerio es que me está evaluando el ICFES en mis estudiantes al finalizar su media, es decir, su grado 11. Cuando los chicos están en grado 11, Anita, acá en Colombia, teniendo en cuenta el calendario, los chicos deben presentar un examen que se llama el ICFES y es un examen obligatorio, que es un examen en donde se mide la calidad educativa de todo el país. ¿Qué dificultad tenemos con ese ICFES en Colombia? Que el ICFES está estandarizado. Colombia es un país con muchas regiones muy diferentes unas de otras y ese examen está tirado a tazarraja para todos los chicos. Entonces, no importa si ese chico es un chico de una cultura indígena en la parte de la costa del país, o si es un chico que es indígena en la zona de selva del Amazonas, o si es un chico que está en el centro del país, no importa si es un chico campesino, no importa si es un chico del área urbana, o sea, no generan una diferenciación territorial y eso genera pues como un impacto muy negativo para muchas comunidades, porque obviamente las diferencias territoriales hacen que el contexto en esa escuela y en esa aula de clase pues sean diferentes unas de otras y los chicos están siendo evaluados todos por igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que los chicos que estudian, ejemplo, en colegios privados obtienen generalmente los primeros puntos en Colombia y los colegios de pronto de las áreas desde lo público y desde la mirada rural, pues no alcanzan de pronto esos estándares tan altos, por lo que ya les comentaba, ¿no? Pero nos dice entonces aquí en el ICFES, en este documento, exactamente qué está evaluando el ICFES en nuestros chicos, que es una base interesante para que las instituciones educativas que quieran generar unos mejoramientos pues en los resultados y en los desempeños en este examen, pues puedan empezar a revisarse desde esas matrices de referencia y empezar a ajustar el currículo con base a esa matriz de referencia. Es un ejercicio que sí o sí, pues toca de algún modo realizar. Existen entonces matrices de referencia en muchas áreas del conocimiento, pero las más importantes son en sociales, naturales, lenguaje y matemáticas, ¿no? Y muy importante, estas pruebas el Estado las hace de manera obligatoria con los niños de grado 11, o sea, en el último grado ya para salir, pero también hacen de manera aleatoria e incluso algunas voluntarias en donde uno decide si inscribe o no al colegio en otros grados, como en tercero, en quinto, en noveno. Entonces, en algunos momentos le llega a uno del ministerio, Anita, como fue seleccionada su institución y este año sus estudiantes de grado noveno deben presentar la prueba. Entonces, van midiendo como los avances desde cada territorio, por decirlo así. Aquí pues quedan unos links para mirar qué evalúa el ICFES en cada una de las asignaturas. Y pues también hay unos referentes técnicos, como les decía ahorita, para la educación de los chiquilines, de las primeras infancias,
que son los niños en Colombia que están en prejardín, jardín y transición. Y quise pues aquí también mostrarles como para que tuviesen en cuenta desde cada uno de las áreas del conocimiento los factores en los que se dividen los estándares. Entonces, por ejemplo, en el lenguaje o en lengua castellana, los factores en los que están divididos los estándares son producción textual, sea oral y escrita, ética de la comunicación, literatura, medios de comunicación y otros símbolos, comprensión lectora. Están 2 competencias básicas que deben adquirir los estudiantes y unos componentes. Y asimismo lo vamos a encontrar como para cada una de las áreas. Entonces les dejé los factores desde los estándares para matemáticas, las competencias, los componentes, y asimismo les dejé aquí para ciencias sociales, ciencias naturales, filosofía, inglés, educación artística, ética, para que pues se pueda como profundizar un poco más. Básicamente esa sería como la explicación inicial, como de los documentos que llaman ustedes prescritos que manejamos en Colombia. Entonces ahorita quiero que mi compañero Carlos Andrés aterrice como esto que yo les he explicado, como desde marco legal, cómo se estructuraría en un currículo como tal, construido por una institución educativa. Entonces, Carlitos, te doy la palabra para que voy a dejar de compartir yo acá la pantalla. Bueno, no sé si antes de que Carlos dé el ejemplo concreto, pues tengan como alguna pregunta de los documentos orientadores. En realidad, sí, en realidad estábamos comentando acá con Clara que es muy similar este diseño que ustedes tienen o este currículo prescrito al nuestro, casi te diría que es casi idéntico en todas las áreas. Lo único que terminan no en el 11, sino en el séptimo. Sí, séptimo. Claro, acá el agrupamiento. El agrupamiento es distinto, pero después los estándares son iguales y acá se llaman evaluaciones PISA. Claro. PISA, o evaluación PISA, que ha dado resultados muy, muy desfavorables a la Argentina. Bueno, nosotros, Anita, presentamos ambos. Una cosa son las pruebas PISA, en las que Colombia también participa, pero ahí no estamos obligados todos, sino que aleatoriamente, desde el Ministerio de Educación, generan la convocatoria y algunas instituciones del país participan para las pruebas PISA, pero las ICFES las tenemos que presentar obligatoriamente todos los estudiantes del grado 11 de todo el país, privados y públicos. O sea, bien. Acá se ha unido Sandrita, nuestra querida Sandrita, a ver si como ella tiene mucha experiencia en educación primaria y también en formación docente, si querías agregar algo más, Sandrita. Capaz que no. No, seguimos con Caro, si querés. No contesta, Sandra. Decirle a Caro que continúe. Sí. No, no nos contesta Sandra, así que después a lo mejor contesta más tarde. Así que continúa vos, Carolina. Carlos, continúa. ¿Ramiro se cortó? Es que no me escucha. No, yo estoy escuchando, pero creo que Carolina se salió. Ahí está. Ahí está de vuelta. Oh, ya reingresó Carolina, ya reingresó. Gracias.
¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Qué pena con ustedes, se fue la energía acá, estamos desde mi casa y pasa la de Morphy, se fue la energía, estamos aquí ya con los datos de los dos celulares. No te preocupes, Carolina, porque acá pasa exactamente lo mismo. Vale, no sé si me alcanzaste a escuchar hasta donde te expliqué lo de la diferencia entre las pruebas PISA y las pruebas Sí. ICFES, ¿ok? Y bueno, te alcancé a preguntar que si tenías otra duda y por una ahí me quedé sin conexión. No, yo personalmente no sé si... No, que continúe Carlos era, ¿no? Perfecto, entonces le doy la palabra a Carlitos. Dennos un minutico que como él tiene la presentación en su computador, apenas se está conectando. Pero ya lograste entrar a la reunión, ¿no? Me está conectando, me va a tocar del poco suyo. Métase con mis datos. Poco X4. Sí. Mi preparación podrá sumirte en un momento. Listo, ahora sí. Enlazo esto. Hola, te nuevo yo por acá. Bueno, ahí me escuchan. Sí, acá escuchamos. Bueno, vamos a intentar que nos funcione muy bien. Vamos a dar la camarita apagada para poder que nos den. No, yo no me puedo desconectar porque se va a la reunión, ¿cierto? Creo que sí. Pero ahí me están escuchando bien, ¿verdad? Ahora sí, perfecto, Carlos. Bueno, gracias. Hola, Ramiro. Bueno, para todos, buenas tardes de nuevo. Voy a intentar como ser un poco conciso. Quiero continuar como la presentación de la rectora Carolina referente a lo que son los estándares básicos de competencia y la estructura que tenemos en Colombia, a lo que llamamos acá los lineamientos de calidad. Hay que tener presente de que aunque tenemos nosotros en Colombia una grande diversidad o una estructura planteada para la nación, tiene unos limitantes estructurales que es importante mencionarlos para poder llegar a cómo nosotros hemos roto de pronto esas paradigmas y esas barreras que generan la misma aplicación de los estándares. Uno de estos es, creo que la dificultad que tenemos los países del sur y son los problemas estructurales. Cuando me refiero a estructurales son los problemas de infraestructura que tenemos nosotros en nuestras escuelas. Eso incluye también los recursos financieros y en especial las desigualdades sociales. Es decir, no es lo mismo pensar un estándar básico de la competencia para la región andina, donde estamos nosotros, que para la región pacífica, al borde del océano. Es muy distinto. Entonces se generan unos problemas estructurales en donde realmente alcanzar la competencia empieza siendo una limitante para la calidad educativa. Otro, indiscutiblemente, son los problemas pedagógicos. Se tiene que seguir pensando en la capacitación docente. Existen en muchas instituciones educativas del país, aunque existen los lineamientos, estas brechas estructurales hacen que muchas instituciones educativas no tengan un control y al no tener un control pues nos tienen unos currículos totalmente desactualizados y o no menos importante de ese problema pedagógico es el tema de evaluación y seguimiento referente a eso que planean cada una. Finalmente, otro de los problemas es la estructura social y cultural, las desigualdades sociales de los países suramericanos, los problemas de la violencia, los problemas de seguridad y esta diversidad cultural de los pueblos, porque nosotros tenemos en Colombia más de 75 lenguas y eso no habla del estándar básico de competencia.
sino que como lo planteaba la rectora ahora, primero se evalúa desde una prueba estandarizada, pero teniendo en cuenta todas estas barreras estructurales que presentan. Nosotros, sin abandonar estos lineamientos de calidad, porque el ministerio tenemos que seguirlos, ¿sí? El proyecto que nosotros enlazamos o la forma de trabajo ha venido transformando un poco estas barreras, por lo menos haciéndolo como coloquialmente llamamos en Colombia, como le hacemos el quite sabiendo que es una necesidad latente de nación, pero aquí en nuestro territorio, nuestra institución educativa, ¿cómo podemos ajustarlo? ¿Cómo podemos cambiarlo para que realmente el estudiante aprenda a vivir? Porque finalmente la competencia es enseñar al ser humano a vivir en la vida. Entonces, voy a ir pasando cositas, no sé si de ese primera introductorio alguna pregunta para ya pasar propiamente cómo logramos nosotros, pues transformar nuestra malla curricular, el currículo y pensar distinto desde las necesidades que antes planteo como problemas estructurales. Bien. Carlos, una pregunta. Con respecto vas un poco más digamos, a las escuelas, a los lugares. ¿Cuántas escuelas rurales ustedes están trabajando en la zona indígena, como dijeron, o campesinos? ¿Qué cantidad? Nosotros realmente nuestra institución somos 10, rural campesino, ¿sí? Si hablamos como nación, la nación tiene un 90% zona rural y un 10% urbana. Y muchos de los recursos, en especial, porque acá se mide el recurso financiero, se mide por la cantidad de estudiantes, no por las necesidades regionales. Entonces, siendo un país de 90% rural y un 10% urbano, termina yéndose uno de los mayores recursos de la educación al urbano, olvidando de que el problema no se puede medir por cabeza, sino que se tiene que medir por la necesidad regional. Nosotros, particularmente IECOMBIA, somos 10 sedes rurales campesinas. 10 sedes. Sí, 10 sedes. Listo. Entonces, como lo mencionaba la rectora Carolina, cuando llega a la institución, yo llego unos añitos después, uno de los retos que viven muchas escuelas rurales, es que aunque están asociadas a una misma institución educativa, tradicionalmente la escuela rural de nosotros ha trabajado totalmente independiente porque son sedes muy, muy aisladas. A veces hay que llegar a mula a algunas escuelas. Cuando llega la rectora, una de las metas o retos que colocamos desde la básica primaria, bueno, ¿y cómo logramos articular las 10 escuelas rurales que tenemos? Pues entendiendo de que cada una funciona como una isla independiente y está totalmente aislado del currículo que queremos, ¿cierto? Currículo de la necesidad de plantear unos lineamientos de calidad que lo exige el ministerio, pero al mismo tiempo, ¿cómo rescatamos una escuela rural? ¿Cómo unificamos y articulamos una escuela rural? Entonces ese fue uno de los metas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mirar nosotros qué tenemos como malla curricular. Les voy a mostrar aquí las mallas curriculares. ¿Qué son unas mallas curriculares para Colombia? Un documento que logra articular todos esos lineamientos de calidad que les acaba de mencionar Carolina. Es decir, cómo trasegamos ese currículo vivo para poder articularlo, pero al mismo tiempo generar transformaciones y que un estudiante que tengamos en una escuela, cuando pase a otra escuela por alguna situación, pues pueda tener una continuidad en su academia, pueda tener una continuidad pedagógica, tenga una continuidad, porque ¿qué pasa mucho en Colombia? De que un estudiante que viene de una región a nuestra región o viceversa, pues viene con unas características y unos aprendizajes totalmente distintos, muy limitados, y termina siendo una repitencia de año porque existe una necesidad latente de la competencia. Entonces voy a mostrarles en estos momentos las mallas curriculares, una de las mallas curriculares que tenemos. Dele toda la pantalla completa.
Bueno, aquí tenemos una de las mallas curriculares. Aquí habla desde las generalidades, pero en la parte inferior van a encontrar que nosotros tenemos aquí articulado todos los niveles. Vamos a ver ejemplo dentro de las generalidades. Entonces encontramos unas variables, unos criterios de evaluación. En este caso pues es el objetivo del área, y unos criterios permanentes que planteamos nosotros la evaluación. Nosotros hace tiempo pasamos de ser una evaluación netamente cuantitativa a una valoración cualitativa, entendiendo de que a veces no es tan viable medir a un estudiante la responsabilidad. Tendríamos que pensarnos cómo se mide la responsabilidad con números, cómo se mide un sentimiento de culpa o un sentimiento de dolor de un estudiante mediado por una valoración cuantitativa. Nosotros, planteando a una de esas necesidades o brechas estructurales como lo es la evaluación, nosotros nos enfocamos netamente durante todo el año a cómo ese estudiante desarrolla la competencia desde distintas herramientas. Nosotros utilizamos mucho la rúbrica, utilizamos mucho la entrevista, la observación, los diarios de campo, para finalmente hacer una unificación objetiva final, en donde desde la integralidad del estudiante y desde el trabajo por proyectos, pues cómo es ese criterio de evaluación, como lo dice acá, una evaluación continua, una evaluación integral, una evaluación sistemática, pero al mismo tiempo una evaluación flexible, como lo dice acá, que se den cuenta de los ritmos de aprendizaje, las limitaciones de los estudiantes, los componentes importantísimos socioeconómicos. Aquí, desde las competencias o factores que planteábamos ahora, pues estas competencias comunicativas, lectoras, escritoras, que se llaman aquí los factores, y cómo la unificación de esos estándares de la competencia logran el factor general. Es como si cogiéramos el estudiante en una competencia escalonada, que debe aprender en primero. Yo siempre doy un ejemplo, que es el ejemplo del huevo, ¿cierto? No es lo mismo saber fritar un huevo, pero saber para qué sirve cada ingrediente, y qué función tienen los ingredientes. Nosotros lo medimos aquí desde las competencias, y van muy articuladas desde la competencia ciudadana. Entonces aquí nosotros trabajamos por 3 periodos, es decir, dividimos el año escolar en 3 periodos, y aquí pueden ver al lado izquierdo pues que este es el periodo 1, desde cada uno de los factores que plantea el estándar, cómo lo vamos a hacer, y nos unimos intentando una transversalidad entre área, articulando el TBA. Si ven, mire que tenemos un estándar, pero al mismo tiempo le dice, mire, si este es el estándar, al frente usted tiene los numerales 7 y 8 del derecho básico de aprendizaje. Es lo mínimo que debe aprender el estudiante, ese derecho básico de aprendizaje. Aquí no se muestra el 7 y el 8, pero sí hay unos lineamientos generales, ahora los compartimos, que está en el ministerio. ¿Cuáles son esos enunciados? Mire, acá abajo está la correlación. El 1, entonces, identifica los diferentes medios de comunicación, relaciona códigos no verbales. Allí vamos a encontrar los DBA, lo mínimo que va a aprender el estudiante. Lo que quiero mostrar acá es como la estructura curricular, más que leer el estándar. Finalmente, sí manejamos unas temáticas, pero no es la camisa de fuerza como se manejan en muchas instituciones educativas. Tienen que haber ligados unas unidades temáticas, pero son totalmente flexibles al proyecto que se está trabajando en estos momentos, que son proyectos desde la agroecología. Finalmente, esta es como la competencia o lo que tiene que alcanzar el estudiante durante los periodos académicos. Este es de grado primero. Acá vamos a encontrar los distintos grados en la parte inferior. Esta construcción se hace periódica entre las distintas áreas y con los docentes. Entendemos de que la malla curricular está siempre en ejercicio de transformación y modificación. Una malla que no se modifique, no se transforme, realmente no está reconociendo que la educación es una diversidad de conocimientos. De allí tenemos finalmente una articulación con unos proyectos obligatorios de ley. Entonces, en este caso se articula con la democracia, lectura crítica, tiempo libre, martes de prueba. Ahora les contamos cuál es esa estrategia de martes de prueba para fortalecer las
las competencias. Y finalmente lo que buscamos y lo más importante es, por medio de esa competencia, pues tener unas evidencias de aprendizajes en el estudiante. Aquí se seleccionan también las evidencias que buscamos nosotros hacer en ese periodo que plantea el ministerio de primero a tercero, en el primer momento, cuarto y quinto, segundo momento, allí termina la básica primaria, sexto y séptimos, es el otro bloque, octavo, noveno y finalmente el grado 10 y 11. Esto conlleva a unos proyectos que tenemos unos formatos estructurados. Aquí les voy a mostrar uno. Este es uno que se llama Ahorra jugando y tus sueños vas logrando. Esta sede particular, después de analizar las necesidades de los estudiantes, en especial uno de los problemas coyunturales, como es la desigualdad social, los problemas de vivencia y en especial esos recursos financieros desde la casa, la sede El Placer une esfuerzos en todos los niveles, es decir, este proyecto se aplica desde la primera infancia hasta el grado quinto, y lo que busca es fomentar en la educación, en la comunidad educativa de preescolar y básica, los conocimientos básicos de finanzas. Miren, acá tenemos una problemática social y es que las familias colombianas, y eso se expandió mucho, ustedes han visto quizás muchos cobradores colombianos porque una de las economías de la familia colombiana es el gota a gota. Es el gota a gota, pues presta 100.000 pesos y tiene que pagarle 125.000 a la semana, y si no se lo paga, pues hay otras lógicas de la violencia para poderla cobrar. Entendiendo esa necesidad, las maestras dijeron, bueno, si esta es la necesidad y esta es la lógica de la economía de las familias, de nuestras veredas, pues es importante enseñarles cómo es esos conocimientos básicos de finanzas y personales para poder que tengan los niños finalmente un proceso de ahorro, de inversión, pero al mismo tiempo que transforme la economía cuando sean más adultos y puedan enseñarle también a sus padres otra forma distinta también de manejar la economía del hogar. Entonces ellas plantean aquí todos los objetivos, esas son las preguntas generadoras, es como una pequeña investigación, esto lo hemos alimentado ya aproximadamente durante 4 años con esta estructura, y parte de la necesidad del estudiante, es decir, el estudiante, aunque es guiado, muestra cuál sería su interés, es del interés del estudiante, porque hay que hacernos en una pregunta, y es una de las preguntas que nos planteábamos en la institución educativa Colombia, y la primera es: ¿a qué vienen los niños a la escuela? ¿Sí? ¿Serán felices los niños en la escuela? Partiendo de las necesidades de ellos y de sus ideales del proyecto, pues va a generar un mayor interés. Aquí, cuando ya tienen los profes la estructura, los objetivos generales y específicos, pues ya comienzan a hilar esas competencias, ese componente, esas temáticas, esas evidencias, los proyectos a vehicular durante el año lectivo. Es importantísimo que los proyectos de nosotros son transversales a las áreas. Aquí entonces se puede evidenciar que este proyecto transversaliza lo que son las matemáticas, la ética, el castellano, la tecnología, las sociales, las artísticas y las naturales. Y las actividades que se plantean desde la planeación de aula van muy encaminadas a la articulación de estas áreas. Mire, uno de los problemas estructurales de la educación es pensar en áreas totalmente aisladas que no dialogan entre sí, cuando la vida hay que aplicarlas todas al mismo tiempo. Desde el ejercicio de comprar un pan, desde el ejercicio de ir a la tienda, desde el ejercicio de comprar algo, trabaja así sistemáticamente y trabaja transversalizado. Nosotros desde el proyecto articulamos y finalmente hacemos un cronograma de actividades. Para este cronograma de actividades 2024, si pueden evidenciar acá, se tienen unas fechas previstas, y en cada una de las fechas pues hay unas actividades generalizadas que se deben de cumplir en todos los niveles. Se plantea desde el primer periodo, segundo periodo y tercer periodo, para finalmente la otra semana nosotros hacemos la socialización del proyecto en donde se muestra, el 19 de este mes, donde se muestra realmente si estos objetivos se alcanzaron, si realmente hubo una transformación curricular, si realmente la competencia se fortaleció, pero mucho más importante, si realmente el estudiante tuvo un aprendizaje. Cada uno de las sedes, si pueden ver aquí en uno de mis drive, cada una de las sedes plantea unos proyectos, permítanme un segundo, yo los abro aquí,
plantean unos proyectos, mire que son distintos nombres, porque es que estos proyectos se plantean desde la necesidad de la vereda, desde la necesidad del estudiante, desde el interés de la comunidad, desde el interés del estudiante, y a partir de allí se genera la planeación del proyecto articulado, sin olvidar obviamente los lineamientos de calidad. Mire que allí tenemos entonces uno de los proyectos de aulas conociendo los pájaros de mi vereda. Allí... Carlos. Sí, claro. O sea que ustedes hacen como una interacción entre el currículum prescrito, de alguna manera, como lo llamamos nosotros, y proyectos de acuerdo al contexto, sin Anita, más que hacer una articulación sería la metodología. O sea, una cosa es el currículo y la competencia que el chico debe alcanzar, en donde Carlitos ya te explicó que el tema es un medio más no es un fin. Yo sí puedo ver temáticas, pero las temáticas me deben permitir llegar a la competencia. No es el fin llegar a que el estudiante aprenda una temática. ¿Y cómo hacemos para llegar al chico con esas competencias? Por medio de metodología de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, sí, las áreas las tenemos articuladas. En toda la institución tenemos actualmente 12 proyectos. Entonces, sí, en básica, secundaria y media tenemos un proyecto que se llama Raíces, Humos y Penumbras, que articula todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, con ciencias económicas y políticas, con filosofía. Tenemos otro equipo de trabajo que se llama Transformando Conciencia, que están todas las áreas de ciencias, como todo lo que tiene que ver con ciencias naturales. Entonces ahí están todos los profes y los chicos desde biología, desde química, desde física. Sí. Tenemos otro que se llama Letras en Crecimiento. Ese es de básica primaria y hay 5 escuelas allí articuladas, unas muy lejos de las otras, y 5 escuelas trabajan al mismo tiempo articulados ese proyecto de Letras en Crecimiento. Desde Huerta, el nombre completo es Letras en Conocimiento, aprendizaje de lectura y escritura desde la huerta escolar. Tenemos otro que se llama Sonidos del Ancestro. Allí están todos los profes de artes, de música y de educación física. El que ya les comentó ahorita Carlitos de Ahorra Jugando y Tus Sueños Vas Logrando es de una sede, es la primaria más grande que tenemos. Ahí tenemos 176 niños y es la única escuela graduada de primaria que tenemos. O sea, cada maestro tiene su grupo. Tenemos otro para los chicos del bachillerato que se llama Matetic. Ahí están todos los profesores de matemáticas, tecnología e informática. Tenemos otro que se llama Proyecto de Comunicaciones. Ahí están todos los maestros de Humanidades Castellano y de Humanidades Inglés. Tenemos un proyecto que se llama Huerteritos, que fue el proyecto que ya les expuso a ustedes la maestra Lina, que es la profe que ganó el premio Mejor Maestro de Colombia. Sí. Tenemos otro proyecto que se llama Los Pájaros de mi Vereda, que es de la sede de Santander. Tenemos un proyecto que se llama Super C, Super Campesinos, Super Ciudadanos, que también es de primaria de la sede de La Honda. Y los demás son ya proyectos como tal que se articulan dentro del currículo, como les explicó Carlos, que son obligatorios desde el ministerio, como tal el proyecto de PES, que es el proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, se debe permear todo el currículo, como el que les expuso Ramiro de los PRAES que están en Colombia, y los PRAES deben estar articulados desde todo el currículo, porque ya son obligados desde el ministerio, ¿no? Estos otros son construidos al interior del colegio como una excusa y se construye entre los maestros y los chicos como una excusa de investiguemos esto y por medio de esto que estoy haciendo voy a adquirir las competencias que requiero para esas áreas que se unieron para darme esa clase. No sé si nos hacemos entender. Sí, muy claro, clarísimo. Ahora les cuento un poquito más de bachillerato como lo estamos haciendo. Entonces, mire que finalmente hacemos unas actividades año a año. Aquí, mire, podemos como mirar esas actividades que se articulan entre cada uno de los proyectos como actividades generales. Nosotros nos reunimos en primaria y miramos realmente qué le vamos a apuntar para el año, porque aunque cada una maneja un proyecto distinto, nos articulamos pensando también cuál es la necesidad de los estudiantes de la básica primaria y qué vamos a fortalecer.
desde el mismo currículo. Uno de los ejemplos era la lectura crítica y producción textual. Acá les voy a mostrar a grosso modo, este fue uno de los cuentos veredales, porque muchas veces nosotros apuntamos a esa referencia bibliográfica de los cuentos eurocentristas, pero realmente olvidamos cuáles son esos cuentos que nosotros también podemos producir desde las dinámicas de nuestra sede y cómo no dejan de ser importantes esas historias de los estudiantes. Entonces acá tenemos una articulación de estos cuentos que fueron construidos por los niños y pueden ver, mire que son sus imágenes, su misma redacción, pero son los cuentos que ellos pueden contar desde lo que han visto en sus escuelas, lo que han visto en sus casas, lo que han visto en las lógicas del campesino, que es importante contarles, porque finalmente eso es lo que genera la moralidad de los seres humanos. Cuando realmente contamos nuestras propias historias, logramos exteriorizarles como un ejercicio metacognitivo. En algún momento les vamos a compartir entonces el link para que puedan pues, ver este libro de la articulación del 2023, el cual llamamos Cuentos de una escuela rural de la institución educativa COMPI. Y ojalá lo puedan ver. Esta es como la estructura general de los proyectos o de la planeación estratégica que tenemos nosotros, lo que ha generado obviamente romper unas barreras de paradigma, porque a veces tenemos las necesidades, pero sí podemos romper paradigmas. Podemos ver, ustedes escucharon a la profe Lina, cómo con un proyecto se pueden también adquirir recursos y cómo se puede transformar la infraestructura de una escuela. Yo orgullosamente puedo decir de que todas las escuelas que yo he visitado de Pereira como ciudad, las escuelas más bonitas son las de Combia, ¿cierto? Obviamente hay un esfuerzo desde rectoría, desde la infraestructura, desde la inversión, ¿cierto? Pero este trabajo por proyectos también ayuda a que la comunidad se una, a que haya una colectividad, a que haya un tianguis desde el compartir, a que el padre de familia se sienta que esa escuela es de él, porque finalmente nosotros los servidores públicos somos de paso, pero la competencia cuando se fortalece también se tiene una gestión comunitaria y eso ha generado también transformaciones desde la infraestructura. Se ha podido también fomentar desde la capacitación docente, desde el compartir, como lo mencionan algunos, me imagino que ya lo mencionaron, cómo son esos encuentros de docentes, desde las ECAs, desde las escuelas campesinas, desde las juntanzas, desde los territorios, desde la territorialidad, y en especial desde el proyecto tan bonito como es Territorio Escuela, con la articulación de las 5 instituciones educativas que hoy formulan una idea o un proyecto estructural pedagógico como es Territorio Escuela, pensado desde la agroecología o el cuidado para la vida. Obviamente eso trasciende desde las desigualdades sociales, de las problemáticas de violencia y desde uno de las limitantes que tenemos en Colombia, por eso se ha convertido en un proyecto de nación, por eso se ha convertido en un proyecto de aprendizaje significativo y por eso también es importante hacer un llamado de que hay que transformar el currículo siempre pensado desde la necesidad estructural del aula. Acá les voy a mostrar algunas de las fotografías de otro proyecto, como lo mencionaba la rectora, es un proyecto de sociales que se piensa estructural. Les cuento cómo funciona. Mire, los estudiantes de grado octavo, cada uno desde sus necesidades formula un proyecto desde el área de sociales. Les cuento uno. Decíamos, desde matemáticas se están haciendo un conteo de cuántas botellas gastamos al día de bebidas azucaradas. Entonces, de sociales decimos, bueno, si es un problema social, ¿qué vamos a hacer para minimizar con el equipo de matemáticas esa variable que ellos nos están entregando, que era 250 botellas diarias de gaseosa? Entonces nos unimos los profes de matemáticas y sentamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? A los estudiantes se les ocurrió de que como otros estaban sembrando plantas aromáticas, ¿y qué tal si les enseñamos en el descanso que hay otras formas distintas? Entonces ellos 1 o 2 veces por semana, esos estudiantes de octavo, hacen una limonada, la regalan y en el impacto que ha generado desde matemáticas es que se ha minimizado casi el 50% la producción y el consumo de sus bebidas azucaradas, pero al mismo tiempo se ha fortalecido el compartir porque ellos, para poder hacer esa limonada, quien reciba una limonada, pues ayúdenos con un pedazo de panela. Y no es finalmente regalemos limonada, no, es el ejercicio de la competencia, cómo podemos compartir, cómo podemos cuidar el cuerpo, cómo podemos cuidar
el planeta, pero al mismo tiempo la articulación con otros proyectos como es la limonada, porque es que se hace con las hierbas de la huerta, que tiene otra maestra desde el área de tecnología, que es las aromáticas, ¿cierto? Las plantas aromáticas. Entonces, eso. Otro en el mismo grado, entonces, profe, a nosotros nos interesaría mirar los frijoles. Entonces, hoy tenemos un conuco de crianza con muchas semillas, ya les voy a mostrar ahí, les voy a ir mostrando un videito cortico. Ellos la siembran, la producen, la cosechan y le entregan a los del grado 10º la semilla. Los del grado 10º tienen que hacer una investigación de esa semilla, tienen que cuidarla en la casa de semillas, pero al mismo tiempo tienen que, la meta para el próximo año es donarla a las otras instituciones educativas rurales para enseñarles que realmente se debe cuidar la naturaleza y una de las formas es ser custodios de semilla. Aquí sí pueden ver, esta es nuestra casa de semillas. Ahí tenemos algunas producciones de primera generación y tercera generación. En estos momentos estamos sembrando un frijol de tercera generación como es el frijol catío. Y cuando cogemos el frijol catío, que es nativo de nuestra comunidad en Vera, nosotros tenemos una comunidad indígena que llama en Vera, el frijol hoy llamado calima ha sufrido una mutación genética, por tanto que le hacen la modificación las agroindustrias. Mire, ese abono, nosotros también producimos el abono, ya les muestro. Entonces esta es nuestra casa de semillas, ¿sí? De grado 10º. Aquí ya los de octavo han alimentado estos vasitos donde se cuidan y ellos tienen que hacer una investigación previa, les voy a mostrar aquí, de qué tipo de frijol es. Nos preguntaremos, ¿y qué tiene que ver esto con las ciencias sociales? Pues ahí es donde nosotros articulamos las áreas, porque uno de los temas que estamos manejando, bueno, y en pleno siglo XVIII y XIX, la colonización, ¿qué era lo que comían los indígenas? ¿Por qué este frijol dejó de producirse? ¿Por qué teníamos frijol cabeza negra? ¿Por qué este es amarillo? ¿Por qué este es más redondito? Y ellos logran contrastar una realidad, logran reconocer de que realmente hay que cuidar el planeta, hacen el ejercicio de la competencia de las ciencias sociales, que es transformarse como seres sociales que viven en armonía, y finalmente generan un cambio social y estructural. Con una sede de la básica primaria nos hemos articulado y es bueno, y cómo si tenemos cultivo, ¿con qué lo vamos a abonar? Es decir, si vamos a minimizar el agroquímico, ¿cómo lo vamos a hacer? El área de ciencias sociales con una de las sedes de básica primaria se unió y en estos momentos ya tenemos una producción de 4 camas demasiado grandes de cultivo, lombricultivo, en donde la idea es que ya tenemos 100 kilos para la próxima semana lixiviados para poder abonar estos cultivos. Es un proceso, esto es un proceso que se construye, pero acá pueden ver, mejora tu huerto, tu jardín de forma... Carlos, te puedo interrumpir un minuto. Claro que sí. Porque la parte, digamos, de currículum prescripto, que lo pasamos bastante interesante porque hay que conocerlo, pero esta parte que estás mostrando, para mí es excepcional, es muy importante. Y a ver, perdona que te lo diga, yo no te puedo seguir, podés mostrar mucho, y por ejemplo la anterior no la pude ver. Y me parece que esta parte de producción de los niños es lo más importante, digo yo, no sé. ¿O qué es producción de los niños, de ustedes? Ah, muchas gracias, sí. Sí, realmente aquí es donde nosotros demostramos que sí se puede transformar un currículo. Logramos demostrar que a veces, como piensa el ministerio, desde una centralización no funciona y que realmente hay mucho más para hacer. Hay muchas formas distintas de trabajar. Voy a ver si logra ver acá un video sobre los huertos. Aquí, a ver, es que no me deja ver imágenes. A ver si logramos verla alguito. No tiene audio, pero sí podemos ver de pronto el... No, no se deja ver. Yo se los mando porque tenemos la huerta. Tenemos la huerta. Sí, sí empezó. No, pero no se ve.
no se veía. Abre otra vez. Ya, mira que sí. Ah, bueno. Es ese que está dañado, abre uno de la huerta. Aquí vamos a intentar hacer una receta cuando me hablo. Llega para verlo. Para decir los videos. No está funcionando, no se deja. Bueno, lo mandaremos los videos, que falla que no se pueda ver, pero aquí lo que nosotros mostramos, tenemos varias cosas desde la producción de los niños. Primero, se está produciendo la lombriz. Estamos haciendo un experimento de cómo otras plantas cuidan de otras plantas, plantas aromáticas cuidando los cultivos sin necesidad de agroquímicos. Tenemos otro proyecto que es el vástago de plátano con el lixiviado del vástago de plátano en descomposición y algunos hongos del guadual mediado por arroz que sirve como abono orgánico también. Lo más importante acá, como usted lo menciona, es que realmente se está articulando las áreas, se está haciendo una producción, el estudiante quiere ir a estudiar y se está pensando en una educación totalmente distinta. No sé, creo que ahí cierro mi intervención. No sé si de pronto hablamos, miramos. No, me parece interesante, Carlos, lo que Sí. Lo que presentaste, porque también los niños, acá está. Sí, vos la mandaste, yo la tengo está muy interesante, porque son los niños los que están haciendo esto y lo pueden después hacer en sus propias casas, por sus propios hogares. Mire, hay otro proyecto muy bonito que yo creo que de octavo me parece muy interesante, y es que ellos hicieron un kit germinador. Entonces ellos se llevan las semillas que nosotros damos y se lo llevan a su familia, con el compromiso de que con este puñadito que se llevan del kit germinador, ellos puedan hacer un domingo de frijoles o un domingo de sancocho. Es un proyecto muy bonito porque ellos realmente están llevando el conocimiento de la semilla a sus casas, y lo que nosotros buscamos es transformar ese conocimiento campesino y que sean competentes. Y el kit germinador es todo desde material reciclado, llevan las semillas de aquí, de los plásticos, de las botellas, la palita, y bueno, hoy está yendo, ellos llevan el conocimiento a sus casas, y eso es lo que buscamos, realmente transformar la familia rural campesina. Vamos a intentar, Anita, presentarles algún video del lombricultivo. Hola, ¿nos escuchan? Dice que sí. No Sí, sé si los tengan escuchamos. preguntas. Mientras tanto, vamos a intentar buscar una imagen del lombricultivo para poderles presentar. Mientras tanto, creo que había una maestra que se había, Ruth Estela Girado Osorio, quizás quiera intervenir, no sé. No sé si de pronto sea alguna compañera de trabajo de Ramiro.
Sí. Sí, Rubén Estela es de lectora en clase. O Ramiro, que desee ahondar frente a lo que explicamos, sea desde documentos orientadores o desde la construcción colectiva, desde territorio escuela, o pues alguno que tenga alguna pregunta y ahí estaríamos pues como tal nosotros finalizando nuestra intervención. Carlitos, mientras tanto, está buscando como algún video del lombricultivo para presentarles. Yo le haría otra pregunta. Bueno, pues tan solo complementar diciendo que lo que estamos haciendo en esta alianza agroecológica, y por tanto desde la agroecología, es reunir lo que la escuela convencional separó en saberes disciplinares. Eso es intentar hacerlo digámoslo, desde el abordaje de las diferentes asignaturas o áreas. A nivel secundaria, no sé en Colombia, pero en electoral clasicidad no ha sido tan fácil. Entonces, de entrada fue pues, por asignaturas Ramiro, similares, perdón, Ramiro. pero en primaria sí es más fácil. No se te escucha bien. No se escucha bien. Hola, ahí. Ah, ahí perfecto. Ok, espérense un segundo, es que estaba... Ya. Hola, hola, ahora sí. Perfecto. Ah, bueno, no, estaba refiriendo que lo que intentamos hacer desde la Alianza Agroecológica y obviamente desde la agroecología es reunificar lo que la escuela convencional dividió en saberes disciplinares, ¿ya? Entonces es ese abordaje, pues desde de las diferentes, de los diferentes temas, de los diferentes proyectos, desde los diferentes, desde las diferentes visiones, ¿cierto? Entonces, que refería que a nivel primaria ha sido mucho más fácil, digámoslo, pues porque en primaria es un solo docente manejando, impartiendo todas las diferentes asignaturas, pero en secundaria ha sido un poquito más complejo hacer coincidir o tener convergencias entre las diferentes áreas. ¿Cómo se ha hecho y cómo se ha ido como puliendo esa situación? Pues al menos se reúnen por áreas afines, ¿cierto? Entonces, complementando a lo que hacemos en todas las instituciones, es como eso, volver a unir lo que la escuela convencional ha dividido. Sí, Rami, para nosotros en un inicio tampoco fue sencillo. De hecho, hubo un momento, bueno, yéndome más atrás, nosotros logramos iniciar a trabajar por proyectos pedagógicos de aula o desde esa metodología por el COVID, porque inicialmente, bueno, teníamos un 87% de comunidad sin conectividad y se inició enviando como guías en fotocopia y los directivos con tapabocas íbamos a todas las veredas a repartir las guías, pero realmente los niños estaban solos en casa con los papás, algunos papás incluso analfabetas, y los profes lo que hacían era dar como apoyo desde el teléfono y desde el WhatsApp, porque muy pocos se podían conectar a una clase. Fue un caos absoluto, los maestros reventados, angustiados, con crisis emocionales, físicas, lo mismo los estudiantes, lo mismo los padres de familia. Y eso nos obligó a pensarnos diferente y algunas áreas por necesidad se fusionaron. Cuando vimos, Rami, que funcionó, empezamos como a estudiar, a buscar apoyo y veíamos que lo del ABP no era algo solo para Colombia, sino que era lo que nos estaban invitando desde países que habían logrado unos avances significativos diferentes, incluso desde referentes del ministerio nos invitaban como a trabajar de una manera colectiva y articulada. Inicialmente tuvimos un choque, como dices tú, bastante grande,
porque estando apenas iniciando, nos metimos en camisa de 11 varas de tratar de articular asignaturas que los maestros articularon más desde la empatía con el compañero de trabajo y no desde las lógicas de la articulación de competencias entre un área y otra. Entonces te doy un ejemplo, como que los profesores de matemáticas veían una afinidad desde el ser o se asumían como muy amigos de los profes de ciencias, por decir acá cualquier tontería. Entonces se fusionaban y en el momento de articular las competencias dentro del proyecto, veían que muchas competencias no se ajustaban, no eran lógicas para incluirlas en el proyecto y se empezaban a quedar una cantidad de competencias por fuera de que obligaban a que unas competencias se dieran dentro del proyecto y otras se dieran desde la cátedra tradicional. Entonces terminaron convirtiéndose los proyectos como en una excusa, cumplamos porque el consejo académico, la rectora y los directivos están pidiendo trabajar por proyectos, tengamos un proyecto allí, pero sigamos dando el resto de competencias desde la tradicionalidad. Yo creería que eso es como el histórico. Entonces, como una invitación al Héctor Ángel Arcila, a nuestros coequiperos, es que no desistan, no es fácil salirse ni siquiera desde la mirada de estructura mental, porque los maestros también fuimos educadas desde la cátedra tradicional. De hecho, si uno se revisa en la universidad, creería que en la universidad también fuimos educados desde lo tradicional. Si nos miramos en la maestría va lo mismo y Carlos y yo estamos haciendo en este momento el doctorado y creo que no nos escapamos mucho de esa realidad. Entonces es complejo salirse de esa estructura, saltar al vacío a intentar hacer algo diferente y nuevo, y lo nuevo siempre asusta. Entonces siempre vamos a encontrar resistencias. Tú vas a encontrar, Rami, el maestro que cuando tú le dices nos vamos a subir a este bus, él ya ha investigado, él ya está subido hace rato con la maleta esperando que el bus arranque. Entonces están otros que se suben contentos y empiezan a aprender. Están los que se suben porque les tocó subirse, pero también vas a encontrar el que se hace detrás del bus, sujeta con una cuerda y empieza a tirar para atrás para que el bus no pueda arrancar. Y pensaría que a veces ni siquiera es desde la mala voluntad, sino que en este proceso siento que parte del miedo de cambiar y hacer las cosas diferentes. Entonces se trata de ir un día a la vez. Cuando vimos que no nos funcionó de esa manera, nos devolvimos entonces a trabajarlo por áreas afines. Entonces creería que tú estás haciéndolo como debe de ser. Es más fácil iniciar con áreas afines y cuando ya se tiene como un conocimiento colectivo alcanzado, ahí sí podemos como avanzar en el proceso y aventarnos ya a empezar a fusionarnos con otras áreas que no son de las mismas áreas afines. Entonces, creo que es eso, Rami, es no desistir, sobre todo en nuestro territorio, en donde la misma Secretaría de Educación ya está generando socializaciones para el territorio de que debemos trabajar de manera articulada, desde proyectos pedagógicos de aula. Entonces, nosotros como territorio escuela que ya iniciamos, unos de pronto tenemos una experiencia diferente que otra, pero es no bajarnos de ahí, es continuar y apoyarnos para que sigamos avanzando. Ramiro. Sí, no, me quedó claro. Y es lo que dices, es no desfallecer y es continuar cada día. Y bueno, ahora afortunadamente la Alianza Agroecológica, ese trabajo ya de esos microcentros también facilita mucho esa articulación con las áreas, porque se articulan más que a veces entre ellos a un proyecto institucional. Sí, así es. Bueno, ahí en pantalla pueden ver, ahí está Carlos Andrés y esa es una de las camas de las lombrices. Lo que ven encima de la tierra son cáscaras de lo que va quedando en cocina en casa. Entonces ahí vemos cáscaras de papa, cáscaras de plátano, las cascaritas de los huevos, todo este tipo de sobrantes de cocina son las que los chicos van llevando todos los días al colegio en bolsitas. Y con esto, compañeritos, es que se alimentan las lombrices californianas que tenemos en camas en Combia para poder extraer el humus con el que luego se abonan todos los cultivos escolares.
Entonces ahí pues está como el alimento de la lombriz. Estas foticos se tomaron los chicos que ustedes están viendo ahí, no son chicos del colegio, son chicos de un colegio privado de otro municipio, Anita, cercano a Pereira, que se llama Dos Quebradas, que es el municipio en el que yo vivo, que sería llevándolo al territorio de ustedes, como en similitud, sería como pensar en Olavarría y en Azul. O sea, son dos municipios que quedan uno cercano al otro, y estos chicos son de un colegio privado, y desde la práctica social que deben de realizar, pues eligieron aprender qué hacían los campesinos, cómo se trabajaba en el campo, y pues tuvieron como una práctica todo un día, y Carlos Andrés les apoyó y estuvieron allí llenando una cama completa, llevando lombrices, alimentando las lombrices, e hicieron como todo su proyecto de investigación desde ese lombricultivo. Entonces allí están seleccionando lombrices para, para llevar como a las camas, tuvieron que llevar tierra y demás. Básicamente esa es como la presentación, compañeros, pues, que teníamos para ustedes el día de hoy. Se ha logrado generar alianzas, así como tenemos alianzas con la IPER Argentina en este momento. Hemos logrado en ese proceso de territorio escuela conocer muchos custodios de semillas, no solamente de Colombia, sino de otros lugares de Latinoamérica, sobre todo como América del Sur. Y en este momento tenemos muchos tipos de maíces diferentes sembrados y que tiene desde el proyecto de ciencias sociales, de humos y penumbras, de raíces, humos y penumbras, en la casa de semillas que Carlos Andrés les mostró. Entonces son muchos tarritos de vidrio en donde se van conservando las generaciones de la producción. Se guardan unas para la resiembra, otras se dan en trueque a las mismas familias de los estudiantes para lograr que volvamos a tener como el pan coger. El pan coger en Colombia, no sé cómo lo llaman en Argentina, es como el cultivo pequeño de casa que deberíamos tener todos desde la mirada soberanía alimentaria. Entonces se hace trueque también con las familias y pues como les decía Carlos, ya tenemos muchas variedades de frijol y este es el catío, este es el frijol que les hablaba Carlos Andrés ahora, que es propio de las comunidades indígenas propias del territorio de esta zona del eje cafetero, que es la cultura en Verachamí. Este es el frijol catío, estas son pues fotografías de las camas de las lombrices, este es el lombricultivo, y bueno, este es otro tipo de frijol, este es maíz, aquí hay maíz peruano y maíz mexicano. El maíz mexicano y peruano nos lo ha conseguido el maestro Guillermo Castaño. Anita ya ha tenido la oportunidad de hablar con él, que es el historiador, antropólogo, que ha sido como nuestro mentor. Es un hombre muy sabio, conocedor y pues nuestro mentor en agroecología. Es un hombre muy reconocido en Colombia por ser conocedor de los procesos de agroecología y ha sido un defensor de derechos humanos campesinos. Entonces, bueno, básicamente ese sería como un resumen. Muchas gracias pues por habernos escuchado este rato y quedamos entonces como atentos a lo que quieran preguntar y conocer y ahondar. Sí. Bueno, en realidad es un aprendizaje cada vez que ustedes se presentan, tanto Ramiro, las maestras, hemos logrado un intercambio muy rico, muy, digamos que desde el currículum que ustedes hablaban, muy prescriptivo, donde hay cierta cantidad de competencias que hay que lograr, y acá también se logran competencias y como ustedes bien dijeron, se van articulando. Y esto es lo interesante, porque si vos al niño no lo acompañás en su lugar de trabajo, en su casa, en su contexto, acá en la Argentina está ocurriendo algo, se están dando los primeros pasos, pero ustedes que estuvieron en Olavarría vieron que los campos de las escuelas están vacíos y esta interacción con ustedes abre un panorama interesante para seguir trabajando en estas cuestiones.
que ya hemos estado hablando, ¿no? Así que desde mi parte, muy rica la presentación, muy amplio el currículum. Y bueno, a mí una de las cuestiones que me quedaba por ahí pendientes es la parte emocional afectiva que Carlos mencionó en un momento y que juega un papel, me parece, muy importante en todo este aprendizaje, ¿no? Que lo emocional afectivo le da un tinte muy importante a la educación, porque como ustedes bien dijeron, son niños que a veces vienen de lugares muy lejanos, en Loma de Borre, qué sé yo, caminando, en distintas maneras. Eso es lo que más me impactó. Muchas gracias, Acá, Anita, compañeras, por esas palabras. sí. Ahí estás mostrando, Este es uno de los pero no se escucha bien. Ese es uno de los no, lo tenemos en voz off. Ahí, básicamente queríamos que vieran. Sí. Que vieran como uno de las plantaciones de frijol, pero incluso se detuvo la imagen. Es que no tenemos como buen internet. Ahí se ve Carlos Andrés desgranando. Sí, ahí está Carlos Andrés desgranando frijol en el cultivo. Sí, sí. Esa es una plantación también. Y bueno, y se tienen como muchos proyectos alternos. Yo les comentaba en una oportunidad, no, estos son jabones, Anita, son jabones, pero son jabones como orgánicos para cuidar de la piel, las aromáticas. Estos son jabones, Anita, son jabones y se utilizan las aromáticas del colegio. Este proyecto lo tienen los estudiantes adultos. Nosotros tenemos jornada sabatina y nocturna para atención de adultos. Y el proyecto de jabones, tienen jabones para la piel y jabones para el lavado en casa, lo realizan los adultos de la jornada nocturna con las aromáticas que salen del proyecto de tecnología e informática de la jornada de la mañana. Ahí está, sí. Sí, sí. Muy bueno. Bien. Esta fotografía es del proyecto de los grados octavos que les contó Carlos Andrés, de los chicos que están preparando. Nosotros tenemos una bebida en Colombia muy tradicional que se llama agua de panela, y es literal agua con panela. No sé si en Argentina exista la panela, que sale como de la caña. Nosotros tenemos con la panela que sale como en unas esferas duras, y es un producto bien dulce y se hace una bebida que los colombianos, yo pensaría que toman o tomamos diario en algún momento del día tomamos agua de panela. Con eso se hace el chocolate para endulzarlo, le echamos agua de panela al café, tomamos mucha agua de panela. Entonces lo que se hace aquí es unir esa agua de panela con hierbas de nuestra huerta, de nuestro cultivo escolar. Concretamente esta tiene hierbabuena, canela, que nace ahí en el colegio, y los chicos obsequian la limonada para que los compañeritos no compren gaseosas y pues empecemos como a cuidar nuestra salud, ¿sí? De consumir tantas bebidas de estas comerciales azucaradas. Sí, sí. Bien. Bueno, ahí terminaría nuestra presentación. Si de pronto tengan otra pregunta. Bien. Bueno, creo que pregunta, no sé, si alguien quiere hacer alguna pregunta, creo que ha quedado todo muy, muy claro, muy preciso, en tiempo y en forma. La verdad que bellísimo
No sé, Margarita, si estás presente y si querías agregar algo, que es la que nos está acompañando. Y si no, ya damos por finalizado este encuentro tan rico y tan potente para seguir trabajando. No. Bueno, no sé, Ramiro, si querés agregar algo más y ya cerramos en todo caso. Bueno, algo adicional que quiero decir y es también reconocerle a Carolina, que es que esto es Sí. desde verdad la iniciativa y la voluntad del rector, ¿cierto? O sea, porque Sí. que haya capacitación, sí, pues el ministerio manda unos lineamientos y tal cosa, pero la manera de llevar eso a la institución educativa es desde la voluntad Sí. del rector y de contagiar también a los coordinadores de ello, o sea, sacar los espacios, sí, porque pues cómo queremos cambiar si vamos a continuar haciendo lo mismo. Entonces, eso es mucho desde la iniciativa del directivo docente, de decir uno como rector, venga, ¿qué vamos a hacer diferente? Articulemos, hagámoslo, pero no es que haya una orientación, pues, ni desde el municipio, ni desde la provincia o desde el ministerio, decir, cambien, háganlo, o sea, que hagan como una directriz ¿ya? O una orden, no, eso, la forma de hacerlo es desde la voluntad de cada uno de los directivos. Y fundamentalmente de la creatividad, porque digamos la creatividad de la comunidad, de los padres, del terreno, la tierra y cómo trabajarla, ¿sí? Me parece que se da toda una especie de conjunción. Y sí, fundamentalmente el trabajo de Carolina y Carlos y del grupo de maestros, bellísimo todo lo que han presentado, realmente. Muchas gracias. Bueno, daríamos por finalizado el encuentro, si a ustedes les parece. Muchísimas gracias a todos. Sí, sí. Gracias. Yo quiero dejar la Gracias. Muy lindo invitación, todo. Anita, para que el equipo de Sí. trabajo de Argentina nos puedan acompañar el 19, nosotros este 19 de noviembre, 19 y 20 tenemos Sí. el cierre y la muestra final de proyectos pedagógicos de aula de la institución educativa Combio. Quiere decir que los compañeros de Territorio Escuela de las otras 4 instituciones nos visitan, van estudiantes, van maestros, van los directivos, pero a recorrer nuestra feria pedagógica. Ese día todos mis maestros, absolutamente todos, están presentando sus proyectos de aula en compañía de sus estudiantes. Están como expositores, entonces los invitados van recorriendo por todo el colegio. Bien. Y en cada stand encuentran un equipo de maestros y estudiantes que van a explicarles qué hicieron durante todo el año lectivo, qué aprendizajes alcanzaron, y eso lo explican los niños o los adolescentes, pero están los maestros allí titulares del área que acompañaron ese proceso. Entonces va a ser una feria muy bonita, una feria pedagógica muy bonita, y pues quisiera, si ustedes lo desean, yo poderte conectar ese día y darte el recorrido desde el celular, y pues si tienes preguntas, yo te activaría ahí el micrófono para que les hagas preguntas y demás. Sí, cómo no, o desde yo estoy acá en la computadora, me es mucho más sencillo, y sí, yo tranquilamente podría incluso invitar al grupo, invitar a otros maestros, sí, tranquilamente se puede hacer lo que puedan. ¿En qué horario sería? ¿Cuál sería el horario? O después me lo mandás. Nosotros estamos, Anita, desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 del día en ponencias. Está la primaria de 8 a 10 de la mañana y los chicos grandes están de 10 a 12:30 del día. Yo te estaría entonces enviando la invitación. Bien, manda la invitación. Como Ramiro va a estar allá, él me podría ayudar también a conectarte. Bien. 8 a 10, hora colombiana, o sea, de 10 a 12, hora argentina. Sí. Después nos mandas bien todos los datos. Bien, gracias, Ramiro. El tema sería incluso, digamos, como un cuadrito donde esté así lo que van a presentar, así yo lo envío a todo el grupo y a otros maestros, docentes con más tiempo. Claro que sí. En este momento ya te lo compartí.
Voy a mostrarlo Bueno. acá con pantalla grande como Bien. para que Margarita pueda... Ah, carambas. Permíteme Bien, aquí un porque segundo. está buenísimo. Voy a mostrártelo aquí a la carrerita. Esta es la invitación que te acabo de enviar. Ah, sí. Ya Ramiro y los otros compañeros de bueno. territorios ya lo tienen. Bien. Entonces, bueno, cordialmente Bien. invitados. Entonces, Muchas así gracias. sea de manera virtual, para que estén en Colombia el 19. Y tenemos lo mismo, son muestras pedagógicas culturales. Quiere decir que ese día cierran todos los proyectos de coros, de danzas, de música afrocolombiana, de artes plásticas, de todo lo cultural. Perfecto. Bien. Bueno, Bien, así ya compañeros, podemos una feliz tarde, un abrazo. hacer una difusión de todo esto. Bueno, antes que se retiren, por lo menos los que estamos presentes ahora, ya está invitada para el próximo miércoles Laura Otonelo. Les aviso, después yo les voy a mandar el flyer y demás. Ella va a trabajar seguramente plantas aromáticas, parecido a lo que vos presentaste ahí cuando hiciste jabones, haces elaboración de jabones, perfumes, miel y demás. Así que estoy esperando su respuesta, pero ya, digamos, ella se afirmó que el próximo miércoles Laura Otonelo, compañera de Flavio Maldonado, va a estar el próximo miércoles. Estuvo en el encuentro de Saladillo. Así que bueno, quedamos en contacto para el próximo miércoles ya con otra tarea importante. Bueno. Quedamos así. Feliz noche para todos. Un abrazo. Adiós, que sigan bien todos. Adiós. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muy claro, muy interesante todo. Chao. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita.